Ahora, ¿cómo se da la replicación de este virus? Como bien dijimos, ¿no? Este virus una vez ingresa a lo que es el hospedero, llega hasta la célula. Esta es una célula, por si acaso está marcado, ¿ya? Está marcado el citoplasma, la membrana. Este virus llega hasta la célula a través de la proteína Spike, es reconocida por el receptor EK2 de la célula, permitiendo el ingreso de este virus a su interior, ¿ya? Se forma lo que es una unión de esas proteínas Spike con el receptor EK2 y el virus ingresa por endocitosis, ¿ya? Formándose lo que es un endosoma. Posteriormente, el virus fusiona lo que es su envoltura con el endosoma para poder liberar lo que es su material genético, su ARN. Como ese material genético es ARN, polaridad positiva, directamente puede salir y traducirse en los ribosomas a proteínas. ¿Ya? Entonces se libera ese material genético, llega hasta los ribosomas y empieza a traducirse. Empiezan a formarse proteínas hasta llegar a un complejo de replicación y transcripción. ¿Qué va a pasar aquí? Ese ARN del virus que se ha salido empieza a transcribirse y a traducirse. Ya aquí se transcribe, se traduce y forma proteínas del virus que el virus va a ocupar para formar nuevos virus, ¿ya? Pero también ese material empieza a replicarse, porque ese nuevo virus que se va a formar tiene que tener su propio material genético, ¿no? Es por eso que empieza también a replicarse. Entonces, una vez ya se ha transcrito, traducido y replicado, comienza lo que es la fase del ensamblaje, en la cual se van a formar los nuevos virus, ¿ya? A través del aparato de Golgi, entonces se van formando, se van uniendo todas las estructuras que conforman parte del virus para formar su envoltura y luego el ARN que se ha replicado igual pasa al interior del nuevo virus que se está formando. Todo esto se ensambla para que posteriormente el virus ya formado pueda salir de las células por exocitosis, ¿ya? Este virus que se ha formado y que sale de la célula vuelve a infectar otra célula sana y repite el ciclo, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Se entiende, no, esta parte o no? Se forman nuevos virus que van a infectar otras células y repiten el ciclo. Ahora, el mecanismo por el cual se transmite este virus es a través de los aerosoles o gotitas de secreción o gotitas de flujo que salen de las mucosas, ¿ya? Que van a ingresar en el nuevo hospedero por las vías aéreas, ¿ya? O incluso por las mucosas, igual de los ojos, podría infectarse, ¿no? El periodo de incubación que tiene este virus, el periodo de incubación, ¿qué significa? Es el tiempo que va a transcurrir desde que una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, ¿ya? O sea, por así decirlo, yo me infecté hoy día, digamos, y en 3 días voy a presentar síntomas. Eso es un periodo de incubación, ¿ya? Ese tiempo de incubación de este virus era un aproximado dentro de 3 a 5 días. Como ven en esta imagen, esta persona que está infectada por el virus está hablando o tal vez tosiendo o estornudando y a través de eso pueden caer lo que son las partículas virales, ¿no? Como aquí hay una persona protegida con barbijo, tiene menos probabilidad de contagiarse, ¿ya? Pero esta persona que está expuesta va a entrar en un periodo de incubación y va a presentar este, las diferentes etapas de la clínica del SARS-CoV-2, ya que son las que vamos a ver ahorita. La clínica o evolución del COVID-19 eran tres, ¿ya? La primera es una fase 1 o también llamada fase inicial o infección temprana,
en la cual el paciente presentaba una sintomatología o clínica leve, ¿ya? Que consistía en fiebre, tos seca o dolor de cabeza, ¿ya? Luego también la mayoría habrá presentado lo que es la pérdida del gusto y del olfato, ¿ya? Hasta ahí tenemos lo que es una fase inicial o fase temprana con esa clínica. Igual algunos podían estar de forma asintomática, sin presentar ningún tipo de síntoma. Luego, cuando el virus avanzaba a una fase 2, esta se manifestaba por ser una clínica pulmonar, ¿ya? El paciente ya empezaba aquí en la fase 2 a tener lo que es clínica pulmonar, presentaba disnea, dificultad respiratoria o también hipoxemia, ¿ya? Esa es la fase 2, es una fase más grave. Luego, los pacientes de la fase 2 que no eran tratados podían evolucionar a una fase 3, ya la fase más grave, en la cual se cursa ya con lo que es inflamación y coagulopatía. Los pulmones se llenaban de líquido y ocurría lo que era un distrés respiratorio, ¿ya? También podía haber fallo cardíaco o fallo multiorgánico, porque ya no, el paciente ya no saturaba bien el oxígeno, ¿ya? Ahora el porcentaje. La mayoría de los pacientes, el 80%, solamente cursaba por una fase 1, ¿no ves? La mayoría simplemente presentaba fiebre, tos, resfrío y luego se curaban. O la mayoría era asintomático y se curaban, ¿ya? Entonces, en esta fase caían el 80%. En la fase 2, un 15% de los pacientes los presentaban, ¿ya? Y la fase 3 muy poco. Ya era aquí un 5% de pacientes que llegan a fase 3. Mayormente pacientes con factores de riesgo, pacientes con diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, enfermedades pulmonares y edades extremas, ¿no? Pacientes mayores de edad. Ahora, el diagnóstico de laboratorio se realizaba a través de análisis directos y análisis indirectos, ¿ya? Los análisis directos en qué consisten. Su mismo nombre lo dice, ¿ya? Estas pruebas se basan en la detección directa del virus, ¿ya? Están las pruebas de la RT-PCR, que lo que hace es detectar el material genético del virus, ¿ya? Luego también habían pruebas que me detectaban partes estructurales del virus, ¿ya? Que se conocen como antígenos virales. Aquí estaban las inmunocromatografías, ¿no? Que se realizaban lo que son los hisopados faríngeos, todo eso. Luego los análisis indirectos se basan en la detección de anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos se producen cuando uno entra en contacto con un antígeno, ¿no? Detectar este anticuerpo me está diciendo de forma indirecta que el virus está presente en mi cuerpo, ¿no? Por eso es que se llaman así análisis indirectos. Luego, si recuerdan, ¿no? Cuando se eleva lo que es la inmunoglobulina M, me está indicando que está en un proceso agudo de la infección, ¿no? Y la inmunoglobulina G, que es un proceso pasado. Ahora, para realizar estas pruebas, habían tiempos, tiempo específico en los que cursaba el paciente. Por así decirlo, si el paciente iba en un séptimo día de la infección, tenía que realizarse estas pruebas. Las pruebas de análisis directo se realizaban antes del séptimo día, que es cuando están eh, elevándose lo que son las partículas virales, ya la carga viral. Y los análisis indirectos, que es la respuesta inmune, se realizaban normalmente después del séptimo día. ¿Por qué? Porque a partir del séptimo día recién se están este, siendo detectables los anticuerpos, recién están produciéndose en mayor cantidad, antes no. Y aquí vamos a explicar esa parte, ¿ya? En esta gráfica vamos a explicar eso, el de los tiempos. Esta línea que está en azul
Me indica el tiempo en el que es detectable lo que es los antígenos o el material genético del virus. Miren, desde el día cero que la persona se ha infectado, ¿no? Entra en un periodo de incubación en el que el virus empieza a replicarse y aumentar su concentración, ¿no? Entonces aumenta, llega a un pico máximo y luego empieza a descender. Entonces, si yo a esta persona le hago una PCR, puedo, puede salir positivo desde aquí, ¿no? Desde el día uno que se ha infectado. Es una prueba más sensible y específica. Luego, lo que es la IgM, recién empieza a elevarse o a detectarse después del quinto día de empezar los síntomas. Ya a partir del séptimo día, recién la IgM empieza a ser detectable, ¿ya? Y en conjunto va a ir iniciando lo que es la producción de la IgG. La IgG empieza recién a elevarse a partir del 14 día o del día 14 y esta puede permanecer en la sangre durante mucho tiempo, ya hasta años puede ser detectable todavía. Entonces, esta parte es muy importante a la hora de realizar lo que son estas pruebas. Ahora, en los resultados, si a mí me da una PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo, quiere decir que el paciente no está infectado, ¿no? Que no tiene SARS-CoV-2. Ahora, cuando a mí solamente me da PCR positivo y las otras dos negativos, quiere decir que el paciente está entre el día 0 y 5 por aquí, ¿no? ¿Por qué está por aquí? Porque todavía no son detectables los anticuerpos, ¿no? A partir del séptimo día recién estos dos dan positivo. Entonces el paciente está en una fase presintomática, está por aquí. Luego, si tengo una PCR positivo, IgM positivo e IgG negativo, ¿qué me quiere decir eso? Que el paciente está en una fase aguda entre el séptimo y décimo día de la infección, ¿ya? Porque desde aquí hasta aquí ya puedo detectar estos dos, ¿ya? Estos dos son detectables. Luego, si tengo positivo PCR, IgM, IgG, quiere decir que el paciente está en una fase aguda porque sigue positivo la IgM, ¿no? Pero es una fase aguda más evolucionada, o sea que tiene más días el paciente, más días de evolución con esa infección. Está por aquí más o menos, ¿no? Entre el día 12 y 14. Aquí ya se empieza a ver lo que es la IgG. Aquí sigue la IgM y aquí sigue, ¿qué sigue aquí? Sigue el virus todavía, ¿no? Es por eso es que aquí son detectables los tres en ese punto, hasta acá. Luego, si yo tuviera resultados de una PCR positivo, IgM negativo e IgG positivo, quiere decir que el paciente ya está en una fase final de la infección, ¿ya? Que debe estar por el día 18 o 21, ¿ya? En una fase final de la infección, en la que ya me está dando positivo la IgG, que me indica eh, que ya es una infección pasada o que está pasando. Que me dé positivo la PCR todavía quiere decir que hay restos virales, ¿ya? Y ya cuando solamente tengo positivo la IgG y estas dos negativos, me está indicando que la infección está curada, ya que el paciente tiene más de 21 días de evolución, ya que está por aquí, en un periodo de recuperación de convalecencia. ¿Se entiende esta parte o tienen ahí alguna duda? ¿No? Bueno, No, sí, claro. y ahora vamos a ver lo que son los casos clínicos. El 2 de marzo, un varón de 71 años nos dice que es diabético, hipertenso, acude al servicio de urgencia eh, por presentar una clínica de fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. En urgencia no presenta hallazgo clínico, analítico, radiológico, por lo que se le da de alta en tratamiento con amoxicilina más clavulánico.
Ante epidemia de COVID-19 se realiza prueba de ELISA para COVID-19 y da negativo. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea ante mínimo esfuerzo, por lo que vuelve a emergencia 4 días más tarde. El 7 de marzo en emergencias presenta una saturación de oxígeno del 80%, presión arterial elevada de 160, con una frecuencia respiratoria aumentada de 20 respiraciones por minuto, con hallazgo de neumonía bilateral y da positivo para PCR de COVID. ¿Eh? Ingresa a la sala de medicina interna con falla respiratoria, aquí ya tiene disnea, ¿no? Es una fase pulmonar, iniciándose tratamiento con lopinavir y ritonavir. El 8 de marzo, ante empeoramiento de la insuficiencia respiratoria con mayores necesidades de fracción inspiratoria de oxígeno y, y trabajo respiratorio con fracturamiento, ingresa a la terapia intensiva, precisando intubación con diagnóstico de insuficiencia respiratoria e hipoxemia. Ya su saturación en este punto ya está bien baja, está en el 57%, ¿ya? Y lo normal de la saturación es de un 80 a 100, ¿no? Entonces, y tiene un fracaso renal agudo. Sin embargo, el paciente ya en esta etapa no se puede hacer nada y fallece. Ahora, con este cuadro clínico creo que tienen preguntas en su guía, ¿no? ¿O Sí, no? Ya que dice la primera pregunta. O creo que era un cuadro, ¿no? Fíjate. primero es completar el cuadro. Hay un cuadro, creo que rellenando, ¿eh? Ujú. Ya. En el cuadro Sí, dice clínica, epidemiología y laboratorio, ¿no? sí. Ya lo Ya, vamos a ir rellenando entre todos. En la clínica del 2 de marzo, ¿qué clínica presentaba el paciente? De aquí, tienen que anotar la clínica. Presentaba fiebre, ¿qué más? dos. Fiebre, tos, expectoración de varios días de evolución, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y qué prueba se le realizó? En la parte de laboratorio se lo tienen que anotar. Aquí se le realizó una ELISA, ¿no? Aquí está anotado, ven. ELISA para COVID-19 y da negativo. Está anotado en el laboratorio. Luego, el 7 de marzo, ¿qué clínica presentó? Ya tenían oxígeno del 80%, tensión arterial 160/90, frecuencia respiratoria de 20 y hallazgo de neumonía bilateral. Eso va en la parte de clínica del séptimo día o del día 7 de marzo, ¿ya? Y el 8 de marzo ya presentó una clínica de insuficiencia respiratoria, trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico, ¿no? ¿Ya? En la epidemiología, ¿qué tienen que anotar? Ahí mayormente se anotan los factores predisponentes a la infección. ¿Cuáles son esos factores? La edad del paciente, el sexo, enfermedades de base, este, temporadas igual, estacionales, todo eso. Entonces, en epidemiología, ¿qué va a ir? Que es un varón, ¿no? Varón, ¿qué más? ¿Qué edad tenía? Hay un año, diabético, hipertenso. Varón de 71 años, diabético e hipertenso. Eso va en epidemiología. También se puede anotar, ¿no? Creo que aquí dice que estaba en una epidemia de COVID-19, ¿no? Aquí, epidemia de COVID-19, igual es. En los laboratorios, el 2 de marzo se le realizó la ELISA, ¿no? Dio negativo. El 7 de marzo, ¿qué se le realizó? ¿Qué prueba? Tere. PCR de COVID-19 en exudado nasofaríngeo, ¿ya? Y el 8 de marzo, una gasometría y una
radiografía. Luego creo que tienen una pregunta que dice, ¿está correcto la prueba de laboratorio solicitada el 2 de marzo? Esto de acá. No, 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 ¿eh? ¿Por qué? porque los anticuerpos aún no se han producido. Ya, está bien, está muy bien. Ya, entonces han entendido, ¿no? Esa parte está bien. La respuesta correcta era no, porque este, la infección recién estaba iniciando y los anticuerpos aún no estaban en suficiente cantidad, ¿no? Por eso es que no se detectaban. Luego dice, ¿qué prueba debería haber solicitado el médico? ¿Qué prueba podría haber solicitado aquí? Aquí está por el quinto día, tal vez, más o menos. Está Este, entre, Un hisopado nasofaringeo. ya, pero ¿qué prueba? RT-PCR. el RT-PCR. Una PCR, ¿no? La PCR puede detectar al virus desde antes del séptimo día que se han producido los síntomas. Ya, entonces la prueba correcta que debió solicitar aquí era una RT-PCR. Luego dice, ¿debería haberlo enviado a casa? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? forma parte del factor de riesgo al ser una persona de la tercera edad y tener diabetes e hipertensión. ¿Ya alguien más? ¿Otra opinión? Con esta clínica que presentó el 2 de marzo, ¿debería haberlo enviado a casa o no? Solamente tenía tos, cefalea, fiebre. Esa es una fase uno, ¿no? Es fase inicial. ¿Qué dicen? Recuerden la pandemia, a ver. Sí los mandaban a sus casas auxiliares. Para hacer cuarentena. Sí, ¿no? Cuando llegaba un paciente que presentaba esta clínica de fase inicial, los médicos lo que hacían era mandarlo a cuarentena, ¿ya? Porque si uno lo ingresa hacia el paciente, no es el único que va a entrar al hospital. Hay otros pacientes que están ahí intubados o que no tienen COVID-19. E ingresar a un paciente así, pone en riesgo al resto, ¿no? Entonces lo que hacían era enviarlo a casa, pero les daban recomendaciones. A ver, ¿cuáles recomendaciones le darían ustedes a este paciente? Entonces, ¿debería haberlo enviado a casa? Sí, pero con las recomendaciones respectivas. ¿Cuáles serían esas? Que se realice una prueba de PCR, ¿no ves? Para ver si da positivo para SARS-CoV-2. Y otra recomendación sería que se mida lo que es el oxígeno, porque si el oxígeno está disminuyendo, directamente ya puede ser intervenido e ingresado. También que se realice unos controles de su enfermedad de base que tiene y que tenga buena alimentación. También puede hacerse, este, ¿qué se llama? Una tomografía igual de sus pulmones, ¿no? Para ver el estado. Entonces, con esas recomendaciones, el médico sí, sí debió haberlo mandado a su casa, ¿ya? Pero con esas recomendaciones. Luego creo que dice el paciente por qué etapas del COVID-19 atraviesa. ¿Por qué etapas atravesó? Aquí está la fase uno, fase 2 y se murió, ¿no? ¿Por qué Por pasa? todas. Todas, ¿no? Por todas pasó. Luego dice, ¿tiene algún factor de riesgo el paciente? ¿Cuáles eran esos factores de riesgo? Lo que mencionaron hace rato de
diabético, hipertenso y Ya ser está bien persona. eso, entonces anotan diabético, hipertenso y aparte que es de la tercera edad, ¿no? Ya, por último tenemos este segundo caso clínico que dice así. El 8 de marzo, paciente femenino de 49 años de edad refiere haber iniciado el cuadro en la fecha 8 de abril con los siguientes síntomas. Dolor de cabeza, fiebre y tos seca inconstante. Se automedicó con remedios sin mejora aparente. El 15 de marzo, a los 7 días, la tos aumenta, ¿ya? Y comienza a presentar disnea, dificultad respiratoria. Refiere haber perdido el gusto y el olfato. El 16 de marzo, al octavo día, en la mañana, al levantarse, el paciente presentó disnea de grado 3, o sea, dificultad respiratoria exacerbada. Es trasladada a urgencia en una ambulancia, le pusieron oxígeno por mascarilla y registran una saturación de oxígeno del 91%. Cuando llega al hospital se administra una solución de potasio, anticoagulantes, además de antibióticos. La tomografía de tórax es compatible con neumonía por SARS-CoV-2. Le realizan lo que es una PCR, da positivo para COVID y la paciente estuvo internada una semana. El día 23 de marzo, durante su estadía, recibió oxigenoterapia y el cuadro evolucionó de una disnea de grado 4 a grado 1, o sea, hubo mejoría del paciente hasta su alta médica. Señala que las secuelas que le quedaron se limitaron a dolor de tórax, ¿ya? Se realiza lo que es la prueba de antígeno nasal y PCR, la cual ya da negativo, ¿ya? Pero la prueba de ELISA de IgM sigue dando positivo. El 23 de abril dice, pues ya de alta. Este cuadro clínico igual tiene su propio cuestionario, ¿no? Este, Sí, la pregunta dice, ¿cuáles son las etapas clínicas por las que pasa el paciente? ¿Cuáles son? ¿Por qué fases pasó? por todas también. No. Aquí el 8 de marzo tiene cefalea, fiebre y tos, ¿no? Esa es la fase 1. Luego aquí empieza a presentar disnea, ¿ya? Aquí va a estar con un cuadro pulmonar de disnea, ¿ya? Pero solo llegó hasta ahí, hasta un cuadro pulmonar, ya no se exacerbó a una coagulopatía ni inflamación en los pulmones. Ya entonces atravesó simplemente por una fase 1, fase 2, ¿ya? Porque el paciente se recuperó. Luego dice, ante época de pandemia, ¿qué análisis debería haber pedido al paciente el 8 de abril? ¿Qué análisis se debió pedir? Rapidito, ya se va a acabar el Zoom. Prueba rápida de antígeno. Una PCR, ¿ya? Una PCR. Luego, ¿qué recomendaciones debería dar a este paciente? Que no se automedique y seguir receta médica, ¿no? Que se realicen también controles de lo que es inmunoglobulina M y G. Y también que se mida lo que es el oxígeno. Luego, ¿qué pruebas de laboratorio se debería pedir para dar de alta al paciente? ¿Qué pruebas se le pidió? Elisa. Ya, pero primero, ¿cuál? Una Entonces, PCR, ¿no? Es una PCR la cual me tiene que dar negativo. Puede acompañarse con una ELISA que me va a indicar si da positivo la IgG, que la infección ya está pasada o curada, ¿no? Y también una gasometría para ver el estado de su saturación de oxígeno.
Entonces esas pruebas son las que se solicitan para dar de alta. PCR, se puede pedir una ELISA y gasometría, ¿ya? Entonces eso sería, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda. No, sí. Ya, entonces sería la clase, ¿no? Nos vemos el día jueves. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, sí.